Mi nombre es Óscar Gutiérrez Guaqueta. Fui nacido y criado en Valledupar, Cesar. Bien, digamos que esa impronta de los indígenas fue un sello muy importante que yo tuve en mi infancia, porque yo era Boy Scout y a partir de ese ejercicio del Boy Scout hice relación con los indígenas y conocer todo ese espíritu comunitario y ese trabajo social que ellos desarrollaban, el respeto por la naturaleza, por la tierra, el agua, su comunidad, esa unidad que tenían ellos y el amor por la tierra. Yo era acólito y renuncié a ser acólito porque decía yo, ¿cuál es la transparencia en eso? Sí. Viniendo pues y comparando la cultura indígena de la transparencia, de la honestidad, de todo eso frente a lo que estaban haciendo la iglesia con las donaciones que recibían. Bueno, ese digamos fue un elemento que generó, no en mis creencias religiosas, pero sí en una fractura frente a la iglesia como institución, porque no terminé mi bachillerato en Bucaramanga, el colegio Cristo Rey, y en el colegio Cristo Rey, pues, y en el colegio Santander también me hice pues dirigente allí por todos los temas sociales. En ese entonces estaba muy de moda el padre Camilo Torres, que todos los jóvenes estábamos metidos en eso, todos los jóvenes estábamos metidos en eso. Éramos camilistas, todos éramos camilistas. Y desde ahí se inicia un proceso ya más político en la vida nuestra, muy apegado a todas esas concesiones que eran muy diferentes a la iglesia que yo conocí. Fíjate que esa iglesia que me dejó esa impronta era diferente a la iglesia que conozco yo con el padre Camilo Torres. Sí, una iglesia social muy apegada a los temas de la comunidad, ¿sí? Y también de los temas políticos del país. Fue un elemento muy importante en el trabajo que empezamos a hacer en Bucaramanga y de ahí surge toda esa trabajo con los barrios. Sí, desde entonces empecé a trabajar con sectores del camilismo allá en los barrios populares de Bucaramanga. Y de ahí ingresé a la Universidad la Universidad Nacional de Medellín. La Universidad de Medellín, pues, estaba también todo ese auge en la década del 70 del movimiento estudiantil, cuando la reforma educativa, la lucha por la reforma educativa, fuimos también líderes sociales, líderes en los barrios, líderes en ese entonces. No existían las comunas, pero ya estábamos en el movimiento comunal desarrollando todo ese trabajo por la elección popular de alcaldes y por la creación de las organizaciones comunales a nivel nacional con plena autonomía. Luchábamos por la autonomía de las organizaciones sociales, porque estaban muy amarradas al establecimiento, al Estado como tal, amarradas en su actuación. Incluso se utilizaron muchísimo para todo ese tema de la violencia. Las juntas de acción comunal fueron un factor determinante. De la Universidad Nacional también salí expulsado. Bueno, aquí termino en la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes estaba una situación muy particular y era el bajo nivel académico, a pesar de que se conocía como la universidad que tenía el mayor nivel académico en el país. Los estudiantes sentíamos que no había el nivel académico importante, o el más alto del país, incluso lo colocaban por encima de la Universidad Nacional. Nosotros desmentimos eso y allí organizamos el primer paro estudiantil de la Universidad de los Andes. Eso fue en 1973, 74. Y producto de eso estaba de rector Mario Lacerna. ¿Sí? Producto de eso
también fui expulsado. Y ahí pues lo que luchábamos era por el nivel académico y que las matrículas bajaran, porque estaban exageradamente caras, costosas, siguen siendo un factor clasista, ¿no? Y aquí llego a la Junta de Acción Comunal, digamos, con un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes llegamos y nos presentamos a elecciones y ganamos las elecciones. Y empezamos a trabajar todo Centro Oriente. Especialmente empezamos a trabajar muy unidos con el barrio La Concordia y con los líderes y lideresas del barrio La Concordia. Y allí pues, hicimos contacto especialmente con las mujeres. Los liderazgos de las mujeres en todo Centro Oriente fue siempre muy significativo, que dirigían las mujeres, ¿cierto? Las mamás dirigían los jardines comunitarios. Y esa era una lucha social para ellas bastante fuerte, porque tenían que trabajarlo con las uñas. Sí, esos jardines finalmente en ese entonces no tenían ningún respaldo. Y esa era la lucha por el respaldo, por la alimentación, por los desayunos, por los almuerzos. Era a través de recolectas y de las madres mismas hacían esas recolectas para darle un desayuno a los niños y a las niñas. Y la misma educación, las cartulinas, en ese entonces las crayolas y todos los elementos pedagógicos tenían que salir de ellas. Y allí nosotros nos unificamos en toda la zona oriental en una lucha muy importante que se dio, que fue histórica, que fue la lucha contra la avenida Circunvalar. Era una lucha importantísima, porque que denominamos en ese entonces la Avenida del Serrucho, así la denominamos, la Avenida del Serrucho. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de los habitantes de la zona oriental vivían sin títulos de propiedad, eran de posesión, eran receberas también. Toda esta zona de aquí hacia el norte eran sitios donde extraían material de extracción, material pétreo y arena. Y había máquinas y todo eso extrayendo la tierra de todos estos cerros hacia el norte. Finalmente, con las medidas que se dieron a través de la CARP, cerraron todas las receberas y los trabajadores quedaron a la intemperie y entonces se quedaron en esas receberas viviendo y empezaron a construir allí sus viviendas. Pero igualmente aquí los que habían en toda esta zona oriental hacia el sur, que no tenían esa historia, tenían otra historia de invasiones también, de posesiones de tierra, que tienen otra historia en el sentido de que la mayoría de sus asentamientos son producto de la violencia. Y nosotros, ¿qué queremos allí? Allí tenemos una lucha contra el microtráfico en el Chorro de Quevedo y en otros lugares, que estamos en una pelea frontal. Y decimos, bueno, brindémosles una oportunidad de trabajo a los jóvenes y construyamos otra manera de ver el turismo. ¿Sí? El turismo con la economía barrial. Y ahí es donde la universidad nos puede ayudar, para que los jóvenes no se vayan a los grupos ilegales, al microtráfico, ni a la prostitución. Y que a esas generaciones nuevas las podamos vincular en proyectos de emprendimiento, en proyectos de cosas que ya saben de manera muy rudimentaria, muy artesanal, ¿cierto? Y queremos que con la Facultad de Economía y con las otras facultades poder con ellos desarrollar esos procesos que ya conocen. Entonces hay jóvenes artesanos, hay jóvenes que venden la chicha, hay jóvenes que venden joyas o que la elaboran rudimentaria, hay jóvenes artistas que hacen danza, hay narradores orales. Es decir, tenemos una diversidad de temas en los que podemos interactuar con la universidad. Yo pienso que la universidad que está en nuestro territorio debe jugar un papel importante.